Listo, chicos, quedamos en el budismo, ¿cierto? El otro video se cortó, vamos a continuar aquí. Listo, en el tema del budismo hablamos de que aparece hace 2500 años y obviamente el que aparece aquí, que estoy señalando con el cursor del mouse, es Buda, ¿cierto? Este da origen asiático y los budistas, en este caso, fueron personas que creyeron precisamente en este personaje y que ellos creían más en el tema de la reencarnación y en un individuo liberado. Era una filosofía bastante importante porque adquieren valores humanistas en donde era importante entender que lo que se sufre es parte de la vida, pero que también el ser noble va a ayudar a, en este caso, a entender que vamos a llevar una vida mejor. Entonces, hay algo que habla de la ética budista que me parece muy importante y es los 5 preceptos, es de no matar, no robar, no mentir, ser casto y no beber alcohol. Ellos también tienen sus leyes, sus reglas allí para no caer en una vida obviamente vaga. ¿Listo? Como les nombre, este es Buda. Y habla obviamente de estas cuatro cosas nobles que se seguían y es obviamente la vida que incluye la insatisfacción, el sufrimiento, el descontento, el origen del sufrimiento, que es el anhelo, el deseo, el sufrimiento que se puede extinguir y el noble camino. Continuamos con la religión china y es el confucianismo. Este se da precisamente en lo que es la parte de China y empieza desde el año 100 antes de Cristo al 1900 después de Cristo. Algo muy importante acá es que China es una de las culturas más antiguas del mundo. Ha tenido más de 5 millones de años atrás y obviamente en este caso funcionan ideas totalmente diferentes. Recordemos que la religión de Oriente es muy diferente y creen en varios dioses, pero aquí el confucianismo tuvo parte importante en el gobierno y el comportamiento personal individual de la sociedad y de la persona. Un sistema moral más basado en la empatía, el entendimiento, en donde se habla de una acción de un ideal, de la rectitud, en la compasión o empatía humana. De acuerdo al confucianismo, una vida metódica solo puede resultar a partir de el ser disciplinado, el deber, la moral, que era muy importante en ese tema. Aquí algo muy importante es que Confucio pensaba en el valor del poder del ejemplo y creía que era la fuerte lealtad de la familia. Ellos tenían muy arraigado el tema de la familia y el respeto hacia las personas mayores. Entonces allá un anciano, los padres, los abuelos son muy importantes en este tema de la religión. Se les honra y se les respeta de tal manera. Pero aquí no hablamos de Dios, hablamos de una corriente filosófica que era, en este caso, el confucianismo. Uno de los dichos conocidos era la regla de oro y establece que el hombre debería practicar lo que predica, pero también debería predicar lo que practica. Entonces no sirve de nada pertenecer a esta religión si yo no hago lo que me demandan. Y ellos mantenían esta cultura. Aquí vemos el emblema o lo que identifica lo que es el confucianismo. Pasamos a la parte de Europa, en el norte de Europa, vamos a ver la religión, que allí también es el cristianismo, y allí esos cimientos que se dieron en Europa hace 2000 años atrás, que eso fue después de la muerte de Jesucristo y resurrección, y obviamente en actos cruciales en donde todos los países de Europa afirmaban ser cristianos, y muchas de las cruzadas y guerras que se dieron se fue por un llevar el evangelio de la época. Entonces aquí vamos a ver los países también del sur como España, Italia, Grecia. Aquí estoy señalando, aquí vemos a España, Francia, Italia que está más a este lado, Grecia que está por aquí más a este lado, ¿cierto? Y que es en este caso Portugal que queda acá abajo, que son netamente católicos, ¿cierto? Y son más una religión cristiana protestante en este caso. ¿Listo? Esto es lo que los identifica como cristianos, ¿cierto? Aquí vamos a ver la religión del Reino Unido, que en este caso es más una religión convertida en un país relativamente secular. Cuando hablamos de secular es que no creen en ningún Dios o tienen aún dudas de Dios. Entonces un porcentaje creen y otros porcentaje no. Como que no creemos en Dios, no tenemos esa fe hacia Dios.
no hay una creencia. Entonces aquí nos damos cuenta de el 21% que sí creen en Dios y los otros pues no creemos en nada. Y hay personas que son así, no tienen ninguna creencia por lo general. En este caso, van más ligados a otras cosas. Fundamentos religiosos, vamos a ver que el aumento del fundamentalismo cristiano habla de esa doctrina religiosa conservadora que se mantiene y que obviamente se va a poner al intelectualismo. Cuando hablamos de este intelectualismo es que lo que yo creo, lo intelectual no puede llegar a cambiar lo que obviamente me muestra la religión cristiana, las creencias que yo tenga. No puede llegar a tergiversar o transformar algo que ya está, para que me entiendan más. Y se enfoca más en esa restauración espiritual de la persona, orientarla a eso, más que todo. Hay algo de las características fundamentales de los religiosos es que es importante interpretar los textos sagrados. Por lo general la Biblia, el Corán, la Torá, en muchas de las religiones son interpretadas, pero no pueden ser cambiadas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuál es la Biblia sagrada del cristiano, cuál es la Torá, cuál es el Corán, en donde no pueden ser cambiadas totalmente y debe darse una interpretación de lo que habla allí. Siempre había un rechazo al pluralismo religioso y es creer en un Dios, en otro Dios, en otro Dios, y eso pasó antiguamente y es lo que se trata de rechazar. La experiencia personal de la presencia de Dios es que quien es cristiano, quien es católico, quien cree en una religión, en una persona, en un ideal, tiene esa experiencia de la presencia de Dios. Siempre va a haber una oposición en la secularidad y la modernidad. Actualmente no se cree en la religión por las situaciones de guerra, conflictos, discriminaciones que han habido, y eso es lo que se ha visto actualmente, esa posición secular. Han habido promoción de creencias conservadoras, incluso del patriarcado, en donde esa promoción de creencia da lugar más al que el hombre es el que tiene la razón, que el hombre es el que tiene, digamos, el sacerdocio, en donde la mujer no tiene participación casi, se le obedece al hombre. Esa es otra de las características fundamentales de la religión. También hay desigualdad, se surgen esas respuestas de las desigualdades sociales y la percepción de la crisis social, en donde que es religioso y que no se le respeta, entonces allí también se ve esas situaciones. Las nuevas formas religiosas habla de una religión civil o una lealtad casi religiosa que une a los indios en una sociedad básicamente secular. Cuando hablamos de esta modernidad, esta nueva forma religiosa, vemos que ya se ha ido poco a poco perdiendo y que debería no ser la forma, pero ya se siguen grupos sociales o personas que el ideal. Entonces vemos el tema del socialismo, el comunismo, la democracia, el grupo movimiento al margen de la ley, el grupo élite o el grupo que hace que yo crea tenga una creencia y siguen lo que a mí me gusta, es la nueva religión, es lo nuevo que se está dando y que la sociedad o los individuos básicamente quieren seguir eso, apartando lo tradicional, lo que inicialmente tiene fundamento, y se empiezan a dar estos grupos sociales. Entonces aquí vamos a ver a grupos al margen de la ley que van en contra de las leyes, pero que pelean por algo y es como el motivo para muchos de creer en otras cosas o otros grupos que tienen un ideal o una creencia. ¿Listo, chicos? Esto hace parte del tema de la religión tradicional y actual y moderna, para que ustedes tengan a grosso modo de cómo puede en el mundo verse el tema religión. Bueno, algunos me podrían decir, profe, yo creo que hay más religiones, claro, como lo decía inicialmente, hay iglesias, hay sectas, hay cultos, hay diferentes grupos, pero inicialmente son las más fuertes en el mundo, dependiendo, o bueno, viendo la cantidad de personas que profesan estas religiones. ¿Listo? Eso es lo